al mundo, el espacio de análisis internacional de nuestro canal TVU. En esta oportunidad vamos a hablar de medio ambiente. Esos son los grandes temas que se discuten en la escena internacional cuando se habla del cuidado del planeta y también qué es lo que se está discutiendo en nuestro país y cómo nos afecta en nuestra vida diaria también en la región del Biobío. Para hablar de este tema nos acompañan dos expertos en el área y saludamos a Verónica Delgado, abogada e investigadora de los centros CRIAM y CR2. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Juan Carlos Casitúas, director de CICAT. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Javier, gracias. Encantado de estar con ustedes aquí hoy día. Muchas gracias a ambos por darse el tiempo para hablar del medio ambiente, para hablar de los problemas de la tierra, del agua, también de todo lo que nos rodea. Partamos por lo esencial, ya lo decían en el bloque. ¿Cuáles sienten ustedes que son los grandes temas, o las grandes discusiones que se están dando en el mundo cuando se habla de medio ambiente, de protección de las especies, también con el Acuerdo de París ya un poco más reposado, pero con una contingencia internacional que no se detiene? Mira, yo creo que los problemas más graves son el deterioro de los ecosistemas, son el cambio climático, respecto del cual no tenemos muchas certezas y por lo tanto necesitamos mucha investigación. Problemas con el agua, ya sea porque falta agua o porque estamos contaminando los sistemas acuáticos. Y dentro del agua también el problema de los océanos. Yo creo que los océanos hoy día están representando un foco importante de atención, ya sea porque o están siendo afectados por el cambio climático, en aumento en el nivel del mar, o en temperatura, o en acidificación, y eso va a poner en riesgo incluso la seguridad alimentaria del planeta, pero también porque lo estamos contaminando con plástico, que eso es las campañas que hoy día están más difundidas en todo el mundo. Entonces, yo creo que hay muchos problemas en materia ambiental, pero los más urgentes son esos. Desde el punto de vista de mi mundo, que es el derecho, lo más grave es que no contamos con normativa para hacer frente a esos problemas. Siempre la ley llega como atrasada y de ahí la importancia de los convenios internacionales que se están firmando para solucionar estos problemas. Y porque además hay un tema de equidad o de justicia importante, porque se ha comprobado que no hay un acceso a la justicia ambiental, a la llegada a los tribunales para revertir decisiones que muchas veces no han considerado la opinión de la ciudadanía, y eso es un problema jurídico importante en Chile y en el mundo. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Sí, yo evidentemente concuerdo, son temáticas de preocupación internacional, a nivel local, a nivel global, evidentemente. Yo quizá agregaría la reducción de las desigualdades, es decir, el tema de la desigualdad y la reducción de las desigualdades como un objetivo en el cual tenemos que trabajar es tremendamente importante, porque los problemas medioambientales, como en muchas otras temáticas, los países vulnerables, las comunidades que no tienen la posibilidad de defenderse, son los que terminan, o los primeros que pagan el costo de situaciones medioambientales que al final terminamos generando todo. El cambio climático sobre los países, sobre determinados países de distintos continentes se ensaña de manera especial, la crisis alimentaria, la contaminación de las aguas, del mar, etcétera, siempre termina perjudicando a los países que justamente son aquellos a los cuales más tenemos que apoyar, ¿no? Quienes conviven también con la contaminación o con los problemas más severos, siempre lo terminamos viendo, ya ambos hablan de justicia y de igualdad, terminan viéndose afectados siempre los más pobres. Así es. Bueno, como en muchas situaciones de la historia de la humanidad, hay una comunidad que termina asumiendo la externalidad negativa del desarrollo, del progreso, y evidentemente son cuestiones en las cuales tenemos que trabajar. Exactamente. Sí, de hecho, hay un estudio del 2005, la evaluación de los ecosistemas del milenio, donde más de 1000 científicos trabajaron evaluando los ecosistemas del mundo, los más importantes o representativos, y la conclusión fue que los ecosistemas más degradados, lamentablemente, son los que rodean a la población más pobre. Y de ahí que nacen entonces movimientos, distintos movimientos, hace varios años, ya varias décadas, en que, por ejemplo, se decía en Estados Unidos que había un problema de desigualdad o de inequidad porque los barrios más contaminados eran los barrios de los negros. Luego esto en Europa se manifestó también con que los barrios más contaminados eran los barrios de los migrantes. Y eso, si lo llevamos a Chile, también hay que analizar en el fondo dónde están los barrios más contaminados, y como decía acá mi colega,
en el fondo o son barrios con gente más pobre, como podría ser, por ejemplo, la situación de Coronel, en que son ellos una zona de sacrificio al tener tanta contaminación atmosférica por las termoeléctricas, o también nuestros pueblos originarios, que muchas veces no son escuchados ni son respetados en sus usos ancestrales con la cosmovisión diferente que ellos tienen del medio ambiente. Entonces, esos problemas que son globales de desigualdad, de inequidad, o en el mundo del derecho de justicia ambiental, también los tenemos lamentablemente en el país. Ahora, lo interesante quizás en relación a lo mismo es que justamente la voz de alerta o las situaciones más emblemáticas de estas desigualdades surgen cuando estas crisis medioambientales suceden en lugares donde normalmente no pasan. Es decir, claro, ¿quién se preocupa de gran parte de la población de África respecto a la crisis alimentaria, o de Coronel, o de montones de lugares donde la contaminación y la crisis medioambiental ha sido una tónica permanente? En realidad, nos alerta, nos llama la atención cuando un huracán golpea las costas de Estados Unidos, por ejemplo, o cuando en Europa se producen inundaciones u olas de calor que matan a gente en el verano. Bueno, ahí como que uno dice, oye, realmente el clima está raro, está cambiando, estamos en una crisis. Pero esto viene desde hace mucho tiempo atrás golpeando a una gran cantidad de población del mundo y estamos tan acostumbrados a que eso suceda que parece que ese es el estado normal de las cosas. Realmente nos llama la atención cuando estas crisis suceden en lugares donde normalmente no pasa. Hace 2 días, 3 días veíamos en La Moneda, Palacio de la Moneda en Santiago con nieve, una cosa que era inusitada. Y dice, bueno, esto es noticia, llueve en Santiago, es noticia, se inunda Providencia porque el Mapocho, no sé qué. Bueno, es obvio, estamos en crisis. No, en realidad venimos arrastrando desde hace mucho tiempo una situación a la cual cuanto antes le podamos poner freno va a ser mejor para todos, porque son fenómenos finalmente globales, ¿no? Bueno, justamente para eso está el sistema internacional, ¿no? También para proteger a aquellos sectores más desposeídos, a los países más pequeños. Hay un sistema que a lo mejor también está en deuda, si es que lo miramos desde ese punto de vista, que bien lo decías tú, llega tarde a los fenómenos, generalmente es una reacción, pero de la que ya necesitamos empezar a ver señales ya con prontitud. Bueno, en este sentido, si nos referimos al cambio climático, Chile internacionalmente ha suscrito los convenios internacionales que se están preocupando de este tema, ya sea para comprometerse a mitigar los gases de efecto invernadero, y es una meta que yo creo que vamos a cumplir con el cambio de nuestra matriz energética que hemos desarrollado en los últimos años, pero yo creo que quizás es más importante, como decías tú, el que tomemos conciencia de que nos tenemos que adaptar al cambio climático, y eso significa prepararnos como sociedad más resiliente a los efectos de esta variabilidad climática. Nosotros estamos dentro de los 10 países más vulnerables del mundo al cambio climático. Y es por ello que entonces Chile se ha como acercado a este marco internacional y bajo su alero ha avanzado con fuerza en tratar de, primero, crear conciencia en el país, pero lo más urgente es cambiar nuestras políticas públicas y tomar decisiones culturales, normativas, y hacernos en el fondo más resilientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos preparemos a que van a venir más inundaciones y más marejadas, y que nuestra ciudad y el borde costero tienen que estar preparados. ¿Qué va a pasar con la pesca si sigue aumentando la temperatura del mar? ¿Qué pasa con la sequía? Y con la desertificación del Chile central, nos estamos moviendo hacia el sur en una serie de cultivos y en una serie Exactamente. Y nos autodeclaramos como un país que quiere ser una potencia agroalimentaria. Bueno, ¿y de dónde vamos a sacar el agua para ser potencia agroalimentaria? Tenemos que trabajar, por ejemplo, en crear nuevas fuentes de agua. En nuevas fuentes de agua, pensar en la desalinización, que ya Chile, y gracias a la Universidad de Concepción, ya contamos con varias patentes en mecanismos para desalinizar el agua del mar, para que así, por ejemplo, las mineras ocupen esta agua y el agua dulce la dejen para las comunidades que no tienen, por ejemplo, este tipo de
este tipo de recurso vital. Ahora, y tú lo mencionas, la adaptación es importante, pero también los expertos hablan de mitigación. O sea, como estos dos conceptos que van absolutamente de la mano cuando se trata de cambio climático. ¿Cuál es el esfuerzo en materia también de mitigación que se puede hacer desde Chile? Bueno, Chile se ha comprometido a bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero y eso lo va a hacer, obviamente, tratando de avanzar en dejar el uso de los combustibles fósiles. Nosotros hemos visto en el último tiempo cómo aumentan, por ejemplo, los proyectos eólicos, los proyectos de energías renovables no convencionales en general. Y eso nos va a hacer cumplir con las metas. También hemos propuesto nuestra reducción de gases con forestación, con muchas plantaciones, ojalá de bosque nativo, para que así los ecosistemas se hagan también más resilientes a los megaincendios que nos han afectado en los últimos tiempos, en parte porque tenemos este paisaje uniforme de muchas plantaciones que son todas iguales y que no ayudan a atajar a estos incendios cuando empiezan. Entonces, en mitigación, yo creo que hemos avanzado y vamos a poder avanzar fácil. Nuestros compromisos no son tan ambiciosos. Nosotros emitimos poco gases de efecto invernadero y vamos a reducir mucho más de lo que se esperaba para un país pequeño como nosotros. Pero yo creo que los esfuerzos tienen que concentrarse en adaptación, porque si no nos adaptamos, los efectos del cambio climático van a afectar a la gente, a las personas y a nuestros ecosistemas, pero sobre todo a la población. Juan Carlos, cuando hablamos de mitigación, hablamos de adaptación al tema del cambio climático, ¿cuán relevantes sientes tú que son políticas públicas como, por ejemplo, la prohibición del uso del plástico en distintos elementos, las bolsas? Sabemos que la capacidad del plástico para mantenerse a lo largo de la historia es brutal, ¿no? Son cuestiones que a lo mejor parecen nimias, a veces parecen pequeñas, pero son esos pequeños pasos que después nos van a conducir realmente a mitigar efectos del cambio climático que ya lo estamos sintiendo. Claro, yo creo que uno de los aspectos relevantes y claves para cualquier transformación cultural proviene, además del ámbito donde yo puedo hablar con un poco más de conocimiento, digamos, que es la educación. Es decir, hay que incorporar estas temáticas al currículum escolar, hay que incorporar centros de investigación que permitan transferir el conocimiento que se desarrolla a las comunidades. Es decir, la educación se me ocurre que es el único o el medio más importante para que realmente la población tome conciencia, lo asuma como una transformación cultural, el cómo se relaciona finalmente con el entorno, con el medio ambiente, en cuestiones tan concretas como el uso de la bolsa, la gestión de los residuos. Hoy día muchos colegios, muchas casas se declaran o tienen cierta conciencia ecológica, pero no hay una separación, por ejemplo, de las basuras. Es decir, tenemos que trabajar en la educación de manera muy, muy permanente, muy decidida, para poder lograr en un mediano plazo al menos una transformación en nuestro comportamiento. Ninguna política pública funciona solo por el hecho de declararla, digamos. La población tiene que hacer cuerpo a esa política pública y un modo de hacerlo es a través de las nuevas generaciones y de los procesos de educación que se puedan hacer con ella. Vamos a hablar de eso también en el segundo bloque. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. Usted no se despegue de nuestra sintonía.